Vamos rápido a Casa de Gobierno porque la Presidenta de la Nación y los máximos referentes del fútbol argentino han firmado un acuerdo para la implementación de una nueva herramienta que va a permitir ayudar a mejorar la seguridad en los espectáculos deportivos. Todos los clubes adheridos, pero esto es un elemento que realmente lo hicimos con un software hecho por recursos del Estado, donde, bueno, precisamente vamos a necesitar la colaboración activa de todos los dirigentes de los diferentes clubes para que suministren precisamente los datos de aquellas personas a las cuales no se les pueda permitir el acceso. Más allá de lo que obviamente se va a cargar en la máquina, que es todos los datos que la justicia tiene en materia de prófugos, de gente con captura recomendada. Pero yo quiero hablar un poquito porque de este tema, recién decías, porque soy barra brava, últimamente se ha recargado mucho todo el tema de la violencia en el fútbol, de los barra brava y de las hinchadas. Primero yo creo en algunos casos, no en todos por supuesto, con una clara intencionalidad política, ¿no? Yo creo que es como si de repente aparecieron delincuentes, porque yo no quiero hablar de barras bravas porque soy hija de una hincha fanática como es mi vieja, se agarraba al alambre así y se sigue agarrando al alambre. Fui la esposa de un fanático también de Racing y soy madre de un hincha fanático. Así que yo quiero hablar realmente con el corazón y desprovista de todos los intereses espurios que muchas veces se mezclan en estas cosas, entremezclados con la política, entremezclados con los intereses de poner una situación como si fuera inédita y nueva en la República Argentina. Yo he ido a la cancha desde que era así, cuando me llevaba mi vieja, que no quería ir y me llevaban igual. Tal vez no se veían las cosas que se vieron a partir de los 90. No sé, mirá, me acuerdo de mi tía, que era como mi segunda madre, iba con ella también a la cancha porque iban las dos fanáticas y me llevaban, y me acuerdo que un día mi mamá, no sé qué pasaba y no sé qué empujó a uno y uno le dijo una guasada, no sé, una barbaridad, la de tu hermana, ¿viste? Bueno, y justo venía mi tía atrás con el paraguas porque llovía y le dijo, la hermana soy yo, ¡pum! Y le dio un paraguaso impresionante. Bueno, fue una carcajada general en la hinchada, pero también recuerdo en el año 86, creo que fue, estábamos con mi hijo, mi mamá y mi marido en el departamento nuestro en Juncal, casi Uriburu, jugaba Racing con Boca, no sé si jugaban en la cancha de Racing o de Boca. Sé que Racing esa vez ganó 6-0 a Boca, así que los hinchas se deben, ¿no? En la de Boca fue, bueno. Y fueron, mi mamá en ese momento era mucho más joven, así que no andaba como andaba con zapatillas porque no puede caminar por la pierna. Se fue de tapado de piel, botas, cartera, ¿viste? Con mi hijo y mi marido. A la salida, eufóricos estaban todos, 6-0 contra Boca, ¿vos te imaginás? Yo me había quedado, me acuerdo, en el departamento leyendo recuerdos de la muerte de Bonazo, que recién estaba saliendo la edición de Bruguera en la Argentina. Me habían dicho, venite, no, yo no puedo, yo me quedo leyendo. Bueno, se fueron y Máximo salió, tenía 9 años, y le pide un muñequito de Racing al papá que se lo compre. Mi marido mete la mano en el bolsillo, saca un montón de billetes, se ve que lo junan, lo ven, porque después me dicen que estoy con un discurso decadente, lo ven, sí, lo ven, lo visualizan, lo observan, y entonces lo siguen 2 o 3 cuadras y se le tiran encima como 5 o 6 tipos para sacarle la plata a Kirchner. Vos te imaginás cuál fue la reacción. Bueno, se tiró al suelo, patada, y mi mamá a los carterazos, patadas. Bueno, resulta que no le sacaron un mango, se le llevaron la chequera del banco, que después la denunció y no le pasó nada, y llegaron, por supuesto, con el muñequito de Racing, casi me contaron una anécdota. Estoy hablando del año 86, después puedo hablar más cerca del año 90 y pico, también un partido famoso entre River y Racing, que fue en la cancha de River, donde se armó un tole-tole, que ahí River ganó 4-3 a Racing y se armó un tole-tole. Me cuentan los hinchas que habían entrado y cuando pasaron había 3 controles policiales y cuando salieron no había policía. Los que son futboleros se deben acordar. Se armó una suerte de emboscada sobre la hinchada de Racing a la salida y se armó un tole-tole de aquellos. O sea, cuento estas anécdotas para que, por favor,
Yo tengo memoria y no nos tomen de tontos a los argentinos, lo cual, por eso estamos tomando estas medidas, creemos que se debe preservar, pero que no nos vengan a contar y a querer cortar por lo más delgado el hilo de una violencia que muchas veces está inclusive dirigida e impulsada, y no solamente en los hinchas fanáticos. Conozco un profesor universitario muy renombrado, no voy a decir el nombre porque si no quedaría muy mal, que también una oportunidad que a River, es de River, para que vean que tengo contacto con todas las hinchadas, es de River, no sé cuando le cobraron mal un penal o esas cosas que suelen suceder en las canchas y donde las personas más serias, más circunspectas, que uno nunca imaginaría que harían tales cosas, se convierten, yo conozco muchos de esos, y se arma un lío bárbaro, todos los niños empiezan a hacer lío, empiezan a tirar piedras, y él también agarra una piedra y está tirando así la piedra cuando un alumno lo reconoce y le dice, hola profesor, ¿cómo le va? Bueno, él me contaba que se sintió muy mal, dejó la piedra, pero si no lo ve el alumno que le dice profesor, seguramente la hubiera tirado. Esto para el tema de la violencia en el fútbol, no. Si lo circunscribimos únicamente a un grupito, vamos a equivocarnos y no vamos a darle una verdadera respuesta al problema. Los problemas con algunos grupitos, más que con la violencia en el fútbol, tienen que ver con otras cosas que pasan fuera de la cancha y no dentro de la cancha. Las más graves no pasan adentro de la cancha, pasan afuera. Esto también lo quiero dejar muy claro porque yo también quiero hacer un homenaje a las hinchadas argentinas, a los fanáticos de todos los partidos, miren el cantito que me hicieron, todos esos que están ahí van todo al fútbol, seguro, porque el cantito que lo hacen en un minuto en relación a una cosa que tiene lugar en ese momento, no premeditada, y que ha caracterizado al fútbol argentino casi como una atracción turística. Me ha tocado estar en Francia participando, ¿se acuerda usted, Grondona, no? Yo era candidata a presidenta y jugaba la selección francesa con la selección argentina en París. Y justo yo tenía que ir a París porque me recibía el presidente y demás. Y Kirchner me toreó, me dijo, calculo que vas a ir al partido, me dijo, ¿no? La esposa del presidente, candidata, juega a la selección. Digo, pero ¿y si pierden van a empezar como empezaban con el otro? Que no, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Yo iría. El tipo me toreaba. Y me acuerdo que un secretario mío, que ya no está más siquiera, que había sido jugador de fútbol, me decía, no vaya, me decía. Yo iba a perder, pero olvídese, estamos en campaña, no vaya. Y yo ahí, nomás, un frío, así ese día en París. Fuimos y me senté, había un estadio impresionante en las afueras de París, y había en una ochava de la tribuna estaban los argentinos, que te dabas cuenta, no hacía falta que te dijeran que estaban los argentinos, gritaban, sacaban fotos para el lado que estábamos nosotros, gritaban, chillaban banderas. El resto del estadio, todo lo que escuché fue, son diferentes formas, no critico, todo fue así, ¿no? Allez, 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 les bleus. Por supuesto, ese era, ¿estoy mintiendo, Grondona? Era, fue durante todo el partido, allez, 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 les bleus. Los nuestros gritaban, saltaban, bueno, ganamos 1-0, Dios mío. Y yo le preguntaba, sentada al lado del presidente de la AFA, Grondona, por favor, dígame cuánto falta. Nunca en mi vida sufrí, no sentía frío ya al final, era un frío quemante. Yo quería que terminara el partido 1-0 porque además fue la primera vez que le ganábamos a la selección francesa después de 27 años en su propio estadio, ¿no? Que me acuerdo que al otro día, sí, me dice que le hicimos fui yo, no, pero yo creo que fueron los jugadores, siempre son los jugadores o no son los jugadores. Me acuerdo que me encontré el otro día con Martín Pichot en una fiesta de la embajada, el capitán de la selección, que estaba jugando obviamente en Francia, y que no había podido estar porque justo ese día el club de él, francés, había tenido que ir a jugar a Londres, y decía, no puede ser, estoy harta de verlos ganar, y justo el día que gana Argentina yo no estoy en París, bueno, que se quería matar, en fin, las cosas, las miles de anécdotas y de vivencias, pero quiero dejar muy claro que en realidad lo que estamos tratando con esto es incorporando un elemento más que va a ser responsabilidad de los clubes. Nosotros vamos a hacer en esta primera etapa una entrega a la AFA
de 100 equipos, 100 equipos que, como ustedes vieron, salvo la susodicha, todos pudieron identificarse. ¿Y que cuánto costaron en total, Florencio, los 100 equipos? Ah, bueno, el costo de la netbook, la valijita esa y el desarrollo del software es propio, así que en realidad es un costo mínimo, va a ser muy importante, lo van a tener que coordinar con la gente del Ministerio de Seguridad y también con toda la gente de deportes para que esto realmente funcione muy bien. Y lo que esperamos es que, bueno, y además otra cosa que también tengo que decir. Cuando se arman bardos, no se arman solamente bardos en la Popu, se arman también bardos en la platea. Yo he visto a Gracia Piñas en la platea, entre gente inclusive del mismo club, porque tienen diferencias con respecto a la jugada del árbitro, a lo que opinan del técnico, a lo que opinan del fútbol. Entonces, creo que hacer un reduccionismo de creer que solamente un grupejo identificado puede generar un clima de violencia generalizada, lo hemos visto cuando hay una mala jugada. Lo que tenemos que lograr, sí, es que los referís cobren bien, que no... siempre uno tiene una mirada sesgada cuando es hincha, pero a veces yo no entiendo nada y cuando me explican y veo que hay cada bombeada que no se puede creer. Y la verdad, cuando hay bombeada, la gente se indigna y bueno, y hasta el más pintado y el más educado, por ahí se manda un macanón. Por eso creo que, ya veo mañana titular de Clarín, Cristina defendió a los Barras Bravas, confirmado. Bueno, pero esto es lo que yo quería decirlo y realmente hacer justicia con miles y miles de gente que tienen una pasión que los ha convertido en un verdadero ícono de la Argentina. Ustedes saben que hay tours de turistas que van específicamente a las canchas, bueno, van a la de Boca realmente, para que no se ofenda a nadie, pero porque, bueno, entran con los trapos, es toda una mística, llevar los trapos, defenderlos, después dónde los guardan y demás, como verán, estoy informada al respecto. Y la verdad que siento mucho afecto y mucho cariño, porque en realidad desde muy chica viví esa cosa de sufrimiento y de alegría frente a los jugadores, al cuadro preferido de cada uno, y la verdad que me parece muy interesante. Lo que sí también quiero, y era un poco venía con esto, con esta cadena nacional del miedo y del desánimo, porque parece que este problema con el fútbol se hubiera instalado ahora, y no es así, pero en las muestras, ¿no? Ayer ya la verdad, ¿dónde está Julio Alac? Ahí está. Ministro Julio Alac, que ayer y hoy tuvo que salir a desmentir y a aclarar por todas las radios lo que fue la tapa de ayer del diario Clarín, la voy a leer, sacan presos de la cárcel para llevarlos a actos kirchneristas. Militancia en los actos políticos, sin consentimiento, o sea, que se sacaban a los presos de la cárcel para llevarlos a actos políticos. En realidad, ustedes saben, de los 60.000 presos que tiene la República Argentina, solamente 9.700 corresponden al Servicio Penitenciario Nacional. Y yo quiero decirles que el Servicio Penitenciario Nacional, el federal, es realmente un modelo en la República Argentina por varias y merecidas razones. 35 establecimientos, somos el único que no tiene superpoblación, porque hemos construido, me tocó también inaugurar a mí como presidenta una importante cárcel modelo en el noroeste, en Salta, hace muy poco tiempo, ahora un año y medio, donde realmente está el pabellón de mujeres, el pabellón de hombres, y realmente es una cárcel modelo nacional. Y todo lo que hemos cambiado a partir del año 2003, en el año 2003 prácticamente el 35% de los presos ni siquiera tenía documentos de identidad, no había ni identificación. Hoy, a partir de un programa muy agresivo de identificación y entrega de documentos, eso sí, había gente presa sin indocumentada. Hoy el 100% de los presos tiene su documento. Hoy tenemos planes laborales, porque los que tanto hablan de la Constitución deberían leer que la Constitución
establece muy claramente que las cárceles no pueden ser, deben ser sanas, limpias y no pueden ser castigo para los presos, porque tienen que impulsar la resocialización y la reinserción de la sociedad, no solamente por una cuestión de convicciones, de ética, de principios o de derechos humanos, sino para evitar la reincidencia, fundamentalmente. O sea, que esa gente que cuando salga de la cárcel vuelva a reincidir. Hoy el 70% de los presos del Servicio Penitenciario Federal tiene trabajo. Trabajan adentro de la cárcel en cuestiones de carpintería, está ayudando mucho UOCRA, participa también ESMATA, participa la Iglesia Católica, participa la Iglesia Evangélica, más de 20 ONG, entre las cuales está esta batallón militante, que en realidad parece ser que cuando las ONG tienen una determinada orientación, son malas, porque también recuerdo a una organización muy mentada como fue Poder Ciudadano, que era muy independiente, y su presidenta, una de sus miembros más conspicuas, terminó siendo diputada de un partido de centro-derecha. Parece ser que cuando se es de centro-derecha se puede ser independiente y miembro de ONG y participar en política, y cuando sos un poco más afecto a lo nacional, a lo popular, a lo democrático, bueno, parece que allí hay objeción. 70% de los presos trabajan y cobran el salario mínimo, vital y móvil de 2.300 pesos, lo que le permite a su familia también y ellos tener una reinserción. En materia de infraestructura les decía que somos en Latinoamérica los únicos que no tenemos superpoblación carcelaria, merced a toda la inversión. Estamos ahora construyendo además en Agote y Mendoza, Mendoza, que habíamos recibido muchas denuncias, pero no por el Servicio Penitenciario Federal de Mendoza, sino por el Servicio Provincial de Mendoza, muchas denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas las denuncias que tenemos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la tenemos por los servicios penitenciarios provinciales, ninguna por el Servicio Penitenciario Federal, que ya desde la época de Perón y Pettinato, no este Pettinato, sino el papá, marcaron una etapa. Ustedes saben que hasta que estuvo Perón y Pettinato, los presos tenían grilletes y trajes a rayas. ¿Se acuerdan de esos personajes de Disney? ¿Cuáles eran los de los antifaz? Que eran... Había unos personajes, los cuatreros, los materos. Bueno, hasta que llegó Perón y Pettinato, los presos tenían traje a rayas y grilletes. En educación, porque ustedes saben que sacamos una ley donde se establece la educación de los presos, el 66% de los presos, no, nos gustaría que fuera el 100%, pero el 66% de los presos está bajo régimen de educación formal. Y de los que han tenido título universitario, salvo el caso de Joclender, no hay ninguno que haya rescindido. O sea, no hay ninguno que haya reiterado, y hemos bajado de más del 50% de reincidencia que teníamos al 2003 al 22% con este sistema. ¿Qué pasó? Que estas organizaciones no gubernamentales, con autorización judicial, y no a actos políticos, sino a actos culturales, llevan, acá están las autorizaciones judiciales, ya las mostró el ministro también, creo, llevan precisamente la tarea de reinserción social, de no aislamiento del preso, de modo tal de poder lograr su reinserción en el resto de la sociedad. Nos gustaría que estudiara el 100%, nos gustaría que la educación formal la tuviera el 100%, pero esto no es obligatorio, esto depende exactamente de cada preso, y también programas culturales. Pero plantear esta mentira absoluta en lo que es obligación por ley hacer, que es la tarea de reinserción y socialización. Organizaciones no gubernamentales de la seriedad que están participando, más de 25, en todo este tipo de eventos. Esta mentira, y tener que el ministro salir a comunicarlo con los instrumentos, con los avances, y de esta manera mucha gente se enteró de lo que era la política penitenciaria. Pero fíjense qué curioso, porque yo creo que además de esta cadena nacional del miedo y el desánimo, yo le agregaría y del encubrimiento, porque
Fíjense la tapa que habían puesto, como que se reclutaban gente para actos políticos, cuando en realidad eran con orden judicial, en los programas establecidos, en un programa de recuperación y de resocialización de los presos. El día 20 de julio, o sea, hace poco más de una semana, poquito, muy poquito, viernes 20 de julio, se toma conocimiento, digo se toma conocimiento porque en realidad se toma conocimiento formal a las 18:30 del día viernes, se escapa un peligroso preso del servicio penitenciario bonaerense. Este es el título que mereció el día martes, porque se escapa el día viernes. Este que se escapó es el que mató al chico de Martinó, al empresario pisero, en el día 14, si mal no recuerdo, 14 de junio del 2010, en una entradera en la casa. Lo llevan, lo secuestran. Este hombre, que el prófugo, está prófugo y está condenado. Lo condenaron el día 14 de julio del 2012. O sea, la verdad que debo reconocer que la justicia actuó con mucha celeridad el 14 de junio en un operativo donde lo toman de rehén a este muchacho. Cuando tratan de asaltarlo se lo llevan y finalmente lo matan, con lo cual la causa fue robo, uso de arma de guerra, privación ilegítima de libertad, seguida de posterior homicidio, peligrosísimo delincuente, que fue obviamente con complicidad, como se escapó esta persona, pero recién aparece la noticia en Policiales, nunca en la parte política, aparece y en la página 38. Y este es el cuadrito que merece el día martes. ¿El título cuál era? El 28% del ANSES. O sea, todas las primeras páginas estaban ocupadas por lo que decían que estábamos haciendo mal nosotros con los fondos del ANSES. Mientras tanto, habían pasado 4 días y nadie daba cuenta de que se había escapado este hombre. Tampoco se observan fotos. Cuando uno va a la página 38, lo único que observa es la foto desesperada de los familiares del muerto, un muchacho de 29, 30 años, que dejó seguramente una familia destruida, llorando el día de la condena, porque lo habían condenado a 29 años el 10 de julio, y el 20 de julio, 10 días después, se fugó. 4 días después dan la noticia, y recién, el jueves, o sea, el jueves sería el jueves de la semana pasada, casi una semana después, recién aparece la foto del prófugo. A ver, acá chiquitita, acá en la tapa, por supuesto, ¿quién aparece? Ah, lo aparecía usted, Moreno, miren la tapa. El patrimonio de Moreno creció en 91,5% en un año, ¿sí? Todas las 5 o 6 primeras páginas son una para Moreno, 2 para el otro, bueno, están todos los funcionarios del Gobierno Nacional. El prófugo asesino aparece en este cuadrito y aparece recién en la página 44 también en Policiales. Y yo pensaba, no vi ninguna figura política teniendo que dar explicaciones por esto. Por eso hablo también de la cadena nacional del miedo, del desánimo y del encubrimiento. Porque para determinadas cosas hay claramente la figura del encubrimiento. Y para otras, la mentira, la injuria y tratar de involucrar siempre al Gobierno Nacional, que solamente tiene 9.000 presos a su cargo y donde en realidad los hechos más espantosos y relevantes y todavía no esclarecidos, pese a que se habían tomado detenidos a los pocos días, están todos libres de mérito en causas que tuvieron en vilo a la sociedad. De eso, bueno, de eso no se habla, no se escribe ni no se filma. Se dice cosas como las que tuvo que salir a desmentir y a explicar el ministro de Justicia. Y yo comprendo el dolor de las víctimas fundamentalmente, ¿no? Porque comprendo también el dolor por ahí de los padres de la chica que murió quemada por este pibe que lo están tratando de socializar, de reinsertar, pero que no va a quedar libre ni va a fugar, que vuelve a la cárcel
todos los días. Entonces digo que en la verdad no les importa un pito a esta gente que escribe estas cosas, el dolor de las víctimas, lo que sufren. Lo único que les interesa es cómo manipulan ese dolor para causar daño político, para estigmatizar, para mentir. Por eso digo que era un momento en que quería comentar con ustedes estas cosas, porque realmente hay una muy clara orientación a encubrir también cosas que suceden todos los días. Néstor siempre me decía, cuando uno quiere, los elefantes son grises, ¿no? Cuando uno quiere que un elefante no se vea, ¿qué hay que hacer? Poner varios elefantes. Y si lo quiere disimular más, que el elefante sea verde o rosa. Vieron que el elefante rosa o verde no existen, así que llaman más la atención todavía. Por eso el título que pusieron ayer era un elefante rosa, un elefante verde, para que no se vieran los otros elefantes grises de una persona que recién es publicada su foto de prófugo casi una semana después que profugó. Debe estar a la altura de México, más o menos, haber entrado y salido 20 veces. ¿Qué es lo que hace un fiscal, la policía, el ministro de Seguridad o quien sea frente a un caso que había impactado además a la opinión pública como era este? Fundamentalmente la primera cuestión es publicar la foto en primera plana así de todos los diarios, y todos los canales de televisión también deberían haberlo hecho para que realmente se pudiera identificar a esta persona que fue condenada y a 29 años de prisión, y a los 10 días escapó con evidentes complicidades. Sin embargo, no figura en ninguna parte política, sino en la página de policiales. ¿Escucharon dar explicaciones a alguna persona política sobre esto y otros hechos no esclarecidos y que conmovieron y siguen conmocionando a la opinión pública porque encuentran a los culpables los primeros 3 días y después esos culpables no son tales, pasan 2, 3, 4 meses, salen libres de mérito y acá no ha pasado nada? Esto es lo que está pasando en la República Argentina. Y a mí me duele mucho que se juegue con el dolor de la pérdida de los seres queridos, porque cuando se juega con el dolor de la pérdida, de la ausencia, que el dolor de la ausencia puede ser por una bala asesina, puede ser por una enfermedad maldita o puede ser por un accidente de tránsito. En realidad saben que mueren más argentinos por accidentes de tránsito que por causas de inseguridad y de violencia, pero la ausencia es la misma siempre. El ausente te lo habrá matado una bala, te lo habrá pisado un auto, se habrá muerto enfermo, pero el dolor de la pérdida y de la ausencia no tiene distingos. Por eso mi solidaridad con todas las víctimas y fundamentalmente que no sigan utilizando el dolor de la gente para encubrir y, en todo caso, crear elefantes verdes o rosas para que no veamos que los elefantes son grises. Porque los elefantes siempre fueron grises y más tarde o más temprano siempre se terminan viendo. Muchas gracias y... me olvidaba porque vamos a levantar un poco, pum, para arriba el ánimo. Y acá está ella, que también, ¿vieron? Al otro día que no entra en el cajero, que no le da el número, porque era Evita. Si lo hubiera puesto, no sé, no voy a decir ningún nombre, no sueñen con que diga ningún nombre. También es curioso, ¿no? Porque además siempre tratan de vincularnos a mí con las hinchas o con las barras bravas y a otros dirigentes políticos que han tenido una actuación en clubes importantísimos. Tampoco les dicen nada. Es raro y que deben ser amigos de algún barra brava porque de algún muchacho de ahí deben tener algunas amistades, tal vez no santas. Yo la verdad que nunca tuve nada que ver porque no soy tampoco, ni quiero ser presidenta de ningún club. Casi cuando mi vieja quiso ser vicepresidenta de gimnasia, le agarré casi los pelos y la saqué porque quería ir, bueno, pero también hasta con el maravilloso billete, que no entra, que es chico, que no encaja, que el ojo, que esto, que el otro. No era el billete, ya sabemos que era Evita y nosotros. Esta es la verdad, lo que no le molestaba es Evita. Bueno, en fin, todo es así. Yo también quería... Y para terminar, creo, un día muy importante con este sistema SABED, yo voy a meterlo de vuelta antes de irme porque
eso va a salir, o me confirman como Angelito, o me confirman como Angelito porque no salgo, No, quería también pedirle en este 60 aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón, que este próximo campeonato se llame Campeonato Eva Perón y que la copa, ajá, ¿cómo se va a llamar? A ver, adivinen, a ver si son vivos. ¿Cómo? No, nena, pero vos qué querés, que mañana me fusilen en los diarios. Es amor lo tuyo, pero yo lo entiendo, pero no, mañana me fusilen. No, aparte no. Evita Capitana, muchachos, Evita Capitana. Tiene que llamarse la copa Evita Capitana, porque además tiene que ver con la capitanía de los clubes, la capitanía de la selección y la capitanía de la Argentina. ¿Por qué no? Evita Capitana de la Argentina. Así que vamos a hacer Campeonato Eva Perón y la Copa Evita Capitana. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los dirigentes de todos los clubes de fútbol. Yo les pido por favor a todos que colaboren con este tema del saber y de la seguridad, y a todos los hinchas que nos portemos todo lo mejor posible para que el fútbol siga siendo argentino, siga siendo esa maravilla de consignas, de bandera, de creatividad, de argentinidad. Yo soy clemente con eso, tiro papelitos, ¿viste? La verdad que para terminar, yo no entiendo mucho de fútbol y no me gusta el fútbol, pero cuando iba a la cancha porque me llevaban, o cuando iba a acompañar a Néstor, yo ¿saben qué miraba? Las tribunas, porque lo que más me maravillaba eran las tribunas. Esos tipos parados en las paravalanchas con las banderas que los cruzan así, arengando. Son una maravilla porque vos los ves realmente, y después conozco algunos, a ver si lo veo uno de Boca que conozco, no, hoy no vino, pero hay uno de Boca que conozco que ocupa una importante posición en el Estado Nacional, no lo voy a decir, que es impecable la seriedad, y en los actos políticos, sobre todo cuando era más joven, ahora ya no tanto, era más serio, pero en la cancha, colgado de la paravalancha y con la bandera, nunca mirando el partido, porque no miran el partido, arengan y arengan y arengan. La verdad, mi respeto para todos ellos, porque la verdad que sentir pasión por algo, sentir pasión por un club, es también, ¿sabés qué? Estar vivo. Los que no tienen pasión por nada, la verdad que yo siempre desconfío de los que no tienen pasión por nada. Por algo hay que tener pasión. Por algo hay que tener pasión. Por la política, por el fútbol, por la literatura, por la educación, por la ciencia, por lo que fuera. Pero esa gente que todo es igual, a mí personalmente no me gusta. A mí me gusta mucho la gente pasional. Así que hacer las cosas bien y a ver si podemos con esto colaborar desde el gobierno junto a los clubes y junto a todos ustedes para que las cosas anden mejor. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, se da por finalizado el presente acto. A todos muchas gracias por vuestra presencia, que tengan muy buenas tardes y hasta siempre. Y lo compartíamos con todo el país a través de la televisión pública. Usted sabe, es el canal de los Juegos Olímpicos, estaremos regresando a Londres y a partir de las 20 toda la información, el resumen de la jornada en Visión 7 Central. Los esperamos.